Bueno, como decíamos en la introducción del programa, nos acompaña el abogado José Ricardo Taveras Blanco. José Ricardo Taveras es un hombre que ha tenido mucha experiencia en el servicio público y como servidor público, pues nos ha acompañado en distintos programas. Hoy, nuevamente, su participación versa sobre su ejercicio privado del derecho y precisamente como uno de los representantes de uno de los encartados del caso Odebrecht. José Ricardo, buenas noches. Fuiste director de migración, fuiste diputado ante el Congreso de la República y nosotros privilegiados con tu presencia en este programa. Buenas noches, José Ricardo. Sí, muy buenas noches, Tacón, Bélgica y todo el equipo. Muy agradecido de la gentileza de darme la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente sobre un tema que obviamente reviste, aunque es profesional, reviste mucho interés para todo el país. José Ricardo, ¿qué tan difícil ha sido este caso? Porque lleva mucho tiempo y no se decide nada y se enreda más, lo posponen. El caso Odebrecht, ya en otros países o ha terminado o se ha descartado o se ha dicho que eso no es así. Tú eres el abogado de Tommy Galán. ¿Cuál es la suerte correría Tommy Galán o corre en estos momentos como encartado? Mira, en primer lugar, el tema de que el, el proceso ha durado mucho tiene que ver por la forma en que el Ministerio Público articuló la acusación. En otros países se han hecho procesos con apenas uno o dos imputados y se han segmentado. Por ejemplo, Perú, que yo diría que es eh, el Estado que ha actuado de manera más beligerante contra el tema de la corrupción de la compañía Odebrecht, ha llevado casos, pero los ha individualizado. Por ejemplo, el caso de Alan García no es el mismo que se ha seguido contra otros procesados. Han sido procesos separados. Aquí hay un solo proceso donde en principio habían 14 imputados, de los cuales salieron varios y en este momento quedan 6. Primero sacaron 6, después el juez de instrucción sacó 2 más. Entonces el proceso ha ido lento, es porque hay demasiados involucrados, a pesar de que no hay conexidad, no hay nada que justifique que todos estos procesos sean concomitantes, porque el caso de un imputado no tiene colindancia de ningún tipo con los casos de los demás. Entonces, eso también son 6 defensas. Si bien es cierto que hay testigos comunes y pruebas comunes, también es cierto que hay una gran abrumadora cantidad de testigos individuales para cada uno de los imputados. Lo mismo pasa que cada imputado también tiene sus propios testigos, aunque hayan algunos que sean comunes. Entonces el proceso penal ha ido en cierta medida, yo diría que retrasado. Bueno, porque el Ministerio Público en primer lugar se le dio un año, se le declaró complejo el proceso, cuando vencido el año pidió una prórroga. En el proceso de investigación, antes de la presentación de la acusación, que es lo que todo el país ve como punto de partida, primero hubo año y medio que el Ministerio Público estuvo haciendo una investigación que no enriqueció bajo ningún concepto, ahí no hay nada nuevo a lo que se presentó en medida de coerción, pero ellos lo pidieron. Entonces, ese primer año y medio lo perdió el Ministerio Público para presentar lo mismo que presentó en la acusación. Después de eso, obviamente, el proceso ha seguido el curso natural de un proceso con muchos involucrados en la Suprema Corte de Justicia en una primera fase. Recuerda que hubo apelación de las medidas de coerción, que al mismo tiempo también se hicieron apelaciones, o sea, hay varios procesos en los cuales ha habido inconvenientes. Entonces,
finalmente la Suprema declina el caso a primera instancia. Y lo está conociendo el primer colegiado, donde ha ido yo diría que en un proceso normal. Ahora, el proceso es grande y conlleva tiempo. Y eso conlleva también, es un proceso complejo que conlleva al mismo tiempo llevar el caso a pie juntilla. Cada defensa va a jugar su rol. Y obviamente es normal que en un expediente tan defectuoso como ese, pues se produzcan incidentes, etcétera. Entonces, el tiempo ha sido, yo diría que el normal que puede llevar sabiendo que estamos ya en la fase del juicio, que ya agotamos la fase de medida de coerción, luego la fase investigativa, y ahora estamos en la etapa del juicio, que es una tercera etapa. Este proceso ha ido fluyendo de una manera natural. Ya, por ejemplo, este jueves se terminan los testigos del Ministerio Público, y la semana que viene, pues obviamente ya estaremos conociendo comenzando a escuchar los testigos a descargo de cada defensa, pero cada defensa tiene una batería de testigos que presentar. Entonces ahí viene el tema de la duración. El problema es que son muchos imputados y obviamente muchos detalles que considerar. Cuanto a la cuestión de Tommy que tú me planteas, yo diría que en ningún momento Tommy Alberto Galán Grullón debió formar parte de ese expediente, porque eso es lo que se llama un imputado al lado de los cabellos, porque no hay en la declaración que lo peor que tienen es la declaración del señor Vasconcelos, en la que ese señor dice que Tommy era el presidente de la Comisión de Finanzas y que los casos los manejaba la Comisión de Finanzas en el Senado, pero que él no podía decir que ese señor recibía dinero. Y en absoluto, que en ningún momento, y lo recalcó varias veces, no puedo afirmar que ese señor recibió un centavo. Entonces, obviamente, nosotros estamos ahí porque el sistema de justicia ha tenido miedo. El juez Ortega le pasó la historia por las manos y la dejó escapar como el que deja escapar el agua de las manos. En vez de agarrarla y haberle dicho al Ministerio Público, mire, usted le está tomando el pelo al país. Usted ha articulado un expediente en el cual no existe la posibilidad de que ninguna de estas personas puedan ser imputadas, pero eventualmente condenadas, porque usted no ha presentado pruebas. Porque la única cosa que habla ahí de la posibilidad de que se manejara dinero en algo es esa declaración, y a nadie, lo dijo así de Tommy, pero tampoco conozco de la lectura de ese documento que en ninguno de los acusados él le haya dicho ese cogió tanto, o como ocurrió en Perú, porque eso es lo que pasa. La gente se pregunta qué es lo que pasa con el caso de Brecht y por qué en Perú lo hicieron. Bueno, en Perú lo hicieron porque en Perú ellos, los fiscales fueron a Brasil, abrieron el sistema Drosys, y además de abrir el sistema Drosys, tuvieron la confesión del señor Jorge Barata, que era el equivalente de Vasconcelos aquí, diciendo fulano era fulano, se le depositaron, se le transfirieron tanto, y la ruta del dinero fue esta, fue a tal banco en África, fue a tal banco en tal sitio, y de ahí cruzó al Banco de Andorra, y del Banco de Andorra llegó a una cuenta controlada por ese señor. Obviamente, cuando tú tienes el hijo de un ministro y el ministro con transferencia ejecutada y con el levantamiento de cómo el dinero le llegó a las manos al ministro y al hijo del ministro, pues tú tienes un caso. Pero en la República Dominicana eso no existe. Entonces, nosotros lo que estamos esperando es que el juicio siga revelando lo que esté revelando, porque nosotros estamos ahí en cierta medida, entre comillas, no puedo decirlo literalmente, esperando que llegue una sentencia, porque el mismo caso está, yo diría, y excúsenme la expresión, vomitando a Tommy, porque ahí vinieron los brasileños, ni lo mencionaron, y han ido pasando, y los testigos que han presentado en la acusación, por ejemplo, una que hizo un informe financiero, no, yo no vi nada. ¿Usted vio alguna transferencia? Nunca vi nada. ¿Usted hizo
tal cosa. No, todos los testigos que ha presentado la Procuraduría, en cierta medida, lejos de agravar la situación de Tommy Galán, lo que han hecho es liberarlo cada vez más. Entonces, yo te diría que nosotros estamos teniendo la paciencia de esperar el momento en que esas juezas digan lo que tienen que decir, porque no tienen alternativa, porque el Ministerio Público no se la dio. Y esperando también que eventualmente el Ministerio Público, que yo digo que es un liderado por la persona con más autoridad moral de este país, que es Miriam Germán. Ella se apartó del tema. Eso lo está manejando una estructura ahí que ha decidido darle seguimiento a este caso y no tienen explicación para darle seguimiento al caso, porque no hay forma de que ellos quieran, por un lado, atacar a Jean Alain y por el otro lado, levantar la bandera de Jean Alain. Entonces, es incongruente lo que está ocurriendo. Si ellos le dicen al país, miren, tenemos que retirar este caso, porque aquí no hay, vamos a hacer una investigación de verdad, profunda, pero entonces ellos han decidido continuar con la tomadura de pelo. Eso pudo haber sido una primera salida, pero lo que están haciendo es continuar con la acusación, impulsarla incluso con métodos similares a los que usó Jean Alain, como el uso de los medios de comunicación como un mecanismo de chantaje. Entonces uno no se explica. El tiempo lo que está es definitivamente, y para dar oportunidad que ustedes puedan hacer otras preguntas, es remachando que Miriam Germán tenía razón. Que ahí bueno, no vamos a hacer una pausa para que los demás que tienen sus preguntas, pues las hagan. Y vamos a pausar, volvemos. Bien, seguimos con José Ricardo. José Ricardo, hay una situación que la ciudadanía está prácticamente como en vilo con este caso. Primero porque el Ministerio Público, de manera muy mediática, manifiesta que tiene el caso ganado. Y cada vez que tiene oportunidad, así lo manifiestan. Y también los abogados, cuando tienen oportunidad, manifiestan que todo está a favor de ellos. ¿Cuál es la realidad de la situación del Ministerio Público versus los testigos a cargo que sometió? Bueno, mira, yo he estado con ustedes en otra ocasión y hemos hablado de este caso. Comencé hablando con ustedes comentando como un abogado desde afuera. Después, Sí. Después me procuraron como abogado del caso y cuando Bélgica me lo ha requerido, he participado. Y desde el principio hemos venido diciendo lo mismo. Cuando yo no era abogado del caso, yo tan pronto me empapé del expediente, dije lo mismo que dijo Miriam Germán, tú lo sabes, Bélgica. Sí. Entonces, mira, yo lo que invito a la población, porque la población me ve a mí y dice, bueno, pero este es abogado de uno de ellos. Entonces yo siempre que hablo de esto le pido a la población que le dé seguimiento al caso. Porque la población tiene que hacerse su propia convicción, porque se puede decir que es una versión de parte la que yo estoy dando. Ahora bien, yo tengo un nombre que cuidar. Yo no me voy a parar frente a esta pantalla a decir una cosa, porque yo no llevo mis casos generalmente a los medios de comunicación. Cuando salgo en un caso es porque ya tiene connotación mediática y tú no lo puedes evitar. Porque en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público lleva el caso en los medios de comunicación y tú tienes que salir a rebatir. ¿Cuál es el tema? El Ministerio Público, por ejemplo, para que tú tengas una idea, dice que Vasconcelos declaró que como que los 92 millones, como que eso era que ya tenía los responsables. Cuando tú ves el expediente, yo se lo puedo dar a ustedes, eso es público. A nadie le dicen cogió tanto, ni se lo transferimos así, ni asá. A nadie. Yo puedo dar el expediente, el documento cuando ustedes quieran. Número 2, un día apareció el procurador general de entonces declarándole a la prensa
como que el encargado de Odebrecht aquí le había declarado y le había confirmado que el señor Ángel Rondón era había realmente repartido esa cantidad de dinero. Y cuando salió en la prensa, fue una alarma. Pues hasta cierto desmentido. Y cuando tú te vas y lees cuando tú lees el interrogatorio, no aparece esa afirmación por ningún lado. Y eso lo dijo el procurador en persona, el señor Jean Alain. Y eso es mentira, eso está documentado. Yo se lo doy al periodista que lo desee, se lo doy para que lo confirme. Entonces, por ejemplo, tú ves aquí que vienen después unos brasileños. El señor Vasconcelos no le dice a nadie nada, pero después traen varios abogados de Brasil y ahí se está diciendo de todo. Yo veo gente de la comunicación social con reputación de honesta diciendo, bueno, ahí dijeron todo y ahí si se produce una sentencia en condenando a una de esas gente porque hubo corrupción. Óyeme, eso es una irresponsabilidad, porque un periodista que diga una cosa así sin haber estado ahí, yo le puedo facilitar a ustedes los audios y eventualmente van a ser subidos los videos también a YouTube. Esa gente lo único que dice, según los colaboradores, eso es todo lo que ellos dicen, porque ellos no lo afirman ellos dicen, bueno, según los declaradores, ¿saben quiénes son los colaboradores? Los colaboradores, el señor Vasconcelos que dijo que él no podía vincular que le había entregado dinero a nadie. Entonces, cuando uno da estas versiones, ahora recientemente, por ejemplo, el Ministerio Público lleva una de sus empleadas y la empleada, durante todo el transcurso, ellos acreditan los documentos porque eso es lo normal. Ella hizo un informe, lo acreditó, pero del interrogatorio y del mismo informe, yo se lo puedo facilitar al que lo desee. Usted puede ver que dice, ella niega haber visto cosas ilegales, niega haber visto... Yo leí el interrogatorio. Sí, exacto, niega haber visto transferencias de Odebrecht o de Ángel Rondón a favor de mi cliente, ni de ninguno de lo que ella le hizo estudio. Negó todo. Y usted sabe que declaró el ministerio, que me dio hasta sorpresa, porque uno ve esos muchachos que están ahí valiosos, ministerio público bien formados, gente que tiene prestigio en su ejercicio, y uno lo ve sumándose a este juego de encubrimiento, que eso es lo que es el proceso. Ese proceso es como esas estrategias cuando tú ocurre algo muy grande, tú haces así y explota un bucapié por allí y en lo que la gente ve el bucapié, sale por otro lado sale la verdad, escondida. Y la gente entretenida viendo, esto es para entretener a la gente. Aquí no hay proceso. Y todo lo que yo estoy diciendo lo puedo documentar. Y por eso le digo a la gente, métanse a ver cuando suban los testimonios, porque lo van a tener que subir en su momento a YouTube. Todo el mundo va a ver lo que dijeron los testigos. La Procuraduría está terminando vergonzosamente su lista de testigos a cargo, porque ninguno ha podido decir que hay vínculo que hay transferencia. Ninguno ha podido decir esta fue la ruta del dinero. Absolutamente nada. Tú sabes lo que es, por ejemplo, ya uno de los últimos que vamos a ver. Este jueves tenemos un testigo tasador y ha tasado una serie de propiedades y él pone en su informe que él no entró a la propiedad, a ninguna. ¿Y cómo tú dices que ahí hay tal distribución y que la terminación es de tal manera? O sea, estamos hablando de una gran vagabundería. Eso es lo que el país tiene que saber, porque el país debe enterarse, porque el día que esas juezas, que tienen un prestigio enorme y son capaces, tomen una decisión, si la toman sin miedo, si la toman conforme a derecho y en base a lo que le ha sido presentada, no hay forma de que condenen ahí prácticamente a nadie, porque es que no hay pruebas. El Ministerio Público ha entendido que desde los medios de comunicación, manejando titulares, pueden hacerlo. Entonces tú ves que ocurre eso con ese testigo que yo mencionaba.
Y cuando salimos, la representante del Ministerio Público dice, ahí lo que se probó fue que, que Tommy Galán manejó más de 220 millones. Eso no se dijo ahí. Una soberana mentira. Se me desplomó esa magistrado a mí. Se me desplomó con una imagen tan grande que yo tenía de él. Porque eso es una soberana mentira. Se acreditó un informe. A través de ninguno de esos informes, por ejemplo, porque ¿qué es lo único que se levantó? Y eso lo pregunté yo personalmente a ella. En su informe usted hizo constar movimientos de tantos millones legales que se manejaron en bancos, sí. Y de esos se bancarizaron tanto, sí. Entonces, la mayoría de eso, cuando tú te pones a ver, y se pudo establecer, porque ella lo dijo, sí, se segmentaron gastos que eran dinero del Senado, que el Ministerio Público, a pesar de que su propia empleada le hizo la segmentación del dinero, lo vinculó dinero del Senado como si hubiera sido dinero de Tommy. O sea, esto no hay forma de sostenerlo. Y una sentencia que condene a quien sea, mira que estoy hablando por mi cliente, pero yo estoy viendo los demás casos, a quien sea, solamente puede ser hija del miedo. Y eso es lo que se quiere, intimidar la justicia. Y lo que le conviene a la sociedad dominicana, aunque sea frustratorio, es que la sociedad dominicana sepa de quién es la responsabilidad, que es responsabilidad del Ministerio Público. Y lo que estoy diciendo, como te digo, se lo puedo documentar a quien sea. Ahora, no me hagan caso, sigan el proceso. A partir de que empiecen a publicar, que ya se empiecen a subir los testimonios, porque no se suben por un tema legal, porque no se supone que un testigo esté viendo lo que está diciendo otro testigo y que eso pueda incidir en el proceso. Y la jueza, atinadamente, atendiendo a la ley, suspendieron la transmisión, pero todo eso, una vez finiquitado eso, podrá ser subido y la población va a ver y va a poder auditar con sus propios ojos, con sus oídos, cuál es la verdad de lo que dijeron los brasileños y cuál es la verdad de lo que dijeron los propios empleados de la Procuraduría, que han terminado siendo testigos a descargo. Adelante. Ricardo, sí. Yo, bueno, le saludo primero y le manifiesto mi gratitud de que usted esté con nosotros y buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Quiero aprovechar, Ricardo, con relación a ese tema de Odebrecht. Yo también le he dado seguimiento y también tengo algunas documentaciones que usted sabe que yo cubrí, eso fueron parte de la fuente que yo tuve y tengo buenos amigos. Eso me ha ayudado a estar edificado de una serie de situaciones. Y coincido plenamente con ustedes que hay mucha espectacularidad de parte del Ministerio Público, influenciado por una presión mediática que se basa esencialmente en las redes sociales. Y lo digo con responsabilidad. Y uno no quisiera que fracase, porque si fracasa el Ministerio Público, fracasa un estamento importante del puente que conduce a o debe conducir a la justicia. Sin embargo, sé que lo que usted dice es así, y lo digo con toda responsabilidad. Mi pregunta es la siguiente. Ellos están citando testigos. En un proceso hay testigos a cargo y a descargo. Los testigos a cargo se supone que lo utiliza el Ministerio Público para el acumulo, como dice el pueblo, sí. Y que el testigo a descargo va en la defensa contra el acumulo. En este caso están citando a Tony Rivera, que usted conoce muy bien de ahí de La Vega, como incluso lo sorprendente para mí es que como testigo a cargo. Explíqueme ese fenómeno porque yo no lo he podido entender. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y hasta familiares, José Ricardo, hasta familiares, por ejemplo, Andrés Bautista, citándolo como testigo a cargo también. ¿Qué es lo que pasa? Porque ese expediente es un bulto, Víctor. Ese expediente es un bulto. Si tú sometes a Andrés Bautista, por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir, a pedir que vaya a cargo la esposa de Andrés, por ejemplo? Sí, que ese es uno de los que está ahí. Exactamente. Lo que se hizo contra Andrés, pues yo te salteo a ti todito, los que están ahí, porque yo he seguido los procesos y sé que ahí no hay con qué condenar a nadie. Tú sabes que a Andrés lo acusaron de comprar 14 fincas en un día.
y eran 14 porciones de una finca que pertenecía a una sucesión que estaba repartida entre 14 hijos y la viuda. ¿Tú te imaginas? Entonces, todas esas cosas la población la va a ir sabiendo. Eso no se puede tapar. Entonces, toda esa gente, por ejemplo, si tú citas a la esposa de un imputado, citas al hermano, ellos pueden reservarse el derecho de no hablar y lo han hecho. Y lo han hecho. Ahí se están citando personas que no tienen nada que aportar. Nada que aportar. Nadie ha tenido absolutamente nada que aportar como cargo. Yo, al menos como defensa, me siento muy agradecido de los testimonios que ha presentado el Ministerio Público, porque todos lo que han hecho es, en cuanto a mi cliente y respecto a todos los demás. En cuanto a mi cliente, y te puedo ser testigo de todos los demás, aunque no me debo meter porque ellos tienen sus defensas. Sí. Ha sido fabuloso escuchar a esa gente decir que no comprobaron nada, desdecir la propia acusación, porque por ejemplo en ese caso, de cuando yo le preguntaba del tema, y usted vio que esa cuenta era mancomunada, que era una cuenta que era del Senado, sí, entonces me responde sí, por eso nosotros hicimos una segmentación, que yo cuánto de esa cuenta, porque no eran fondos de Tommy. Y a pesar de que su empleada le dijo eso, ellos pusieron eso en la acusación, como si hubiera sido dinero movido por Tommy, sin explicación, Bueno, sin justificación. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque en su momento Tommy era una ficha que necesitaban para equilibrar la balanza, para que, como sabían que iban a tener que sacar algunos imputados, preservar el privilegio de jurisdicción, porque querían sacar un expediente huyendo en la Suprema Corte de Justicia que condenara y catapultara al procurador a la presidencia de la República, porque hasta en eso se llegó a pensar, señores. Eso es una locura. Lo que se hizo en este país no tiene madre con eso. Al país se le debe una explicación. Jan Alain le debe una explicación. Y no es justo que esos jóvenes fiscales terminen sepultándose, cargando el fardo de Jan Alain, porque ellos no se lo merecen. Pero ellos han tomado esa decisión. Es irracional y a la larga se van a arrepentir. Por último, Tacón, ¿dónde está Tacón? Aquí estoy. José Ricardo, escucharte hablar acerca del caso nos produce la sensación de que al final del proceso, todos los implicados, todas las personas señaladas por el Ministerio Público en el caso de Odebrecht, van a salir absueltos o con una sentencia no condenatoria sobre cada uno de ellos. ¿Por qué el caso en República Dominicana ha tenido una instrumentación, según sus palabras, con tan poca sustancia y sin embargo en otros países han tenido más peso la tramitación de estos expedientes? Bueno, es sencillo. Aquí hubo el antecedente de este caso, del nacimiento de este caso. Es un movimiento social con repercusión política importante, que es el famoso movimiento verde, o sea, y por encima de ellos, la indignación de la sociedad completa, que cuando tú tienes una compañía que dice, yo di 92 millones de pesos de soborno, entonces ¿qué puede generar eso en una población? Claro que mucha indignación legítima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso acorraló al gobierno, acorraló la clase política. Entonces, se articuló una respuesta al calentón que había, a la crisis de credibilidad, a la crisis de confianza de la población en el sistema político y sus actores. Entonces, se buscó un mecanismo, como yo decía, bueno, vamos a sacar la verdad a través de esta puerta trasera y vamos a distraer la multitud para que en lo que explotan estos petarditos por aquí, estos buscapiés, ellos entiendan que aquí está la verdad y sacamos la verdad por el otro lado. Yo no puedo decir quién cogió o quién no cogió.
dinero de Odebrecht, porque obviamente que hubo corrupción. Ahora tú te preguntas, ¿por qué hay gente que ha sido mencionada, que han aceptado transferencias de Odebrecht injustificadas y no están ahí? No están ahí. Cuando tú te pones a mirar, gente que tú ni te soñaba que podían ser receptores de dinero de Odebrecht y no están ahí. Según tengo entendido, están hasta archivados una parte. No te estoy hablando de lo que sacaron de este proceso, no. De otros que nunca han estado en un proceso. Que cuando tú veías la denuncia de la periodista Alicia Ortega, tú veías el procurador denostando, y decía, no, eso son simples hojas de Excel. ¿Y lo de él qué? Lo que él hizo, lo que él prohijó. Y la razón por la cual él maltrató a Miriam Germán. ¿Qué fue lo que él hizo? Eso era peor que hojas de Excel, porque las hojas de Excel no se hacen a lo loco, pues se llenan sobre la base de un fundamento documental. Entonces, el sistema Drosys es hoja de Excel. Ahora, cuando a ti te ponen un codinome que dice fulano de tal, y tú eres investigador y tú no logras establecer quién es ese codinome, el nombre real y el ficticio, ni logras establecer de qué manera el dinero corrió desde Mailbank hasta una cuenta controlada por esa persona, o si una persona recibió un inmueble aquí o acullá, entonces tú no tienes una idea ni tienes expediente. Entonces, ¿qué tú haces? Tú coges un grupo instrumentalizas un proceso judicial para amainar la crisis social y política que afectó al gobierno y al sistema político en general. Pero es una salida que provisionalmente es un placebo, porque, pero eventualmente no daña, no cura la enfermedad. Porque ahora, si la población descubre, que debió descubrirlo desde el momento mismo en que el juez Ortega recibió el caso, para las mismas medidas de coerción, ese expediente venía plagado de nulidad. Él debió en ese momento haberle dicho, mire, usted no ha cumplido con este proceso. Después que le presenten la investigación, debió haber dicho, usted no le cumplió a la sociedad por esto, porque usted no le puede pedir al sistema de justicia. Porque la gente habla de los jueces, pero los jueces no son los que están encargados de perseguir la corrupción. A los jueces hay que llevarle las pruebas. Si los jueces no reciben pruebas, a los jueces hay que aplaudirle el hecho de que descarguen. Porque así como se están cometiendo abusos con respecto a algunos de los imputados o a todos, no voy a decir, no voy a hablar en general, voy a ser cuidadoso en el lenguaje. Pero así mismo como se cometen esa injusticia por uno, se pueden cometer por otro. Y si tú tienes un país donde un día un procurador le da la gana de firmar una acusación y que los jueces no sean capaces de enmendarle la plana al Ministerio Público, que se invente un expediente. Oye, eso es grave. Vivir en una sociedad de ese tipo es grave. Y yo he visto eso muchas veces, que sobre la base de someter los jueces a una presión mediática y a una especie de acoso social, entonces lograr algunas medidas y algunas condenas que lo que terminan al final es dañando a la sociedad dominicana. Eso es lo que va a pasar con este caso, lamentablemente, si se acogen al derecho. Si ahí, bien, fruto del miedo, surge algo, bueno, te aseguro que es más miedo que justicia. Gracias, José Ricardo. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Siempre grato saludarlos. Un honor a nosotros también. Así es. José Ricardo Taveras Blanco, abogado de uno de los encartados del caso de Odebrecht, ha estado con nosotros, con él. Podemos hablar de este y de muchísimos otros temas más, puesto que él fue legislador, fue representante ante el Congreso de la República como diputado, representando a Santiago, y fue director de migración. José Ricardo, un abrazo para ti y nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Un abrazo, bye bye.